Gravetal revela una dimensión incómoda para Venezuela, pero también para Bolivia. Como miles de millones de dólares provenientes de la bonanza petrolera terminaron financiando operaciones opacas en el extranjero, mientras dentro del país comenzaba a deteriorarse la capacidad productiva nacional. Durante los años en que Hugo Chávez recibió ingresos históricos por el petróleo, el discurso oficial prometía soberanía alimentaria, diversificación económica y protección social. Pero, paralelamente, parte de esos recursos fue utilizada para adquirir activos estratégicos fuera de las fronteras venezolanas, bajo estructuras financieras poco transparentes que hoy siguen generando interrogantes. Junto al pueblo siempre, conduciendo y asegurando, la direccionalidad estratégica, el rumbo estratégico y la viabilidad, la permanencia de la revolución bolivariana y el cumplimiento del proyecto constitucional y del proyecto socialista nacional Simón Bolívar. Gravetal, la principal exportadora de soya de Bolivia, parece haber sido uno de esos movimientos silenciosos. Una empresa importante en el mercado agrícola boliviano, adquirida con dinero vinculado al Estado venezolano, pero oculta detrás de intermediarios privados para evitar rastros directos. La operación expone una contradicción estructural del modelo chavista. Mientras en Venezuela comenzaban a profundizarse problemas de escasez, dependencia importadora y caída progresiva de la producción nacional, el Estado destinaba recursos a construir influencia económica en países aliados. La compra de Gravetal ocurrió en el año 2008, justo cuando Venezuela todavía contaba con enormes ingresos petroleros y Chávez impulsaba su proyecto regional a través del ALBA, Petrocaribe y múltiples mecanismos de cooperación política. Pero Gravetal no fue una simple alianza comercial. Una empresa creada con apenas $13,000 de capital compró el 99% de una gigante agroindustrial boliviana valorada en decenas de millones de dólares. Esa operación solo fue posible gracias a recursos provenientes de estructuras vinculadas a petróleos de Venezuela, particularmente Pequiven y Monómeros. Lo más delicado no es únicamente que Venezuela financiara la compra, sino cómo lo hizo. El dinero habría transitado por Monómeros Internacional Ltd. Y por International Petrochemical Sales Ltd., una firma registrada en Islas Vírgenes Británicas. Es decir, mientras el chavismo denunciaba públicamente el capitalismo financiero global, terminaba utilizando estructuras offshore típicamente asociadas al ocultamiento patrimonial y a la triangulación de fondos, por supuesto. La narrativa antiimperialista chocaba con una práctica financiera profundamente opaca. El dinero venezolano salía de empresas públicas, atravesaba jurisdicciones y terminaba financiando activos en otro país sin explicaciones claras ante los ciudadanos venezolanos, quienes son los verdaderos dueños de esos recursos. La presencia venezolana tampoco terminó en el financiamiento inicial. Documentos revelaron que las acciones de Gravetal terminaron bajo control de PDVSA, otra empresa estatal que arrastra un largo historial por escándalos de corrupción y manejo irregular de alimentos importados. Pedeval recibió acciones de Gravetal y asumió creencias derivadas del préstamo utilizado para adquirir la empresa. Eso demuestra que la operación no fue aislada y mucho menos accidental. Existió una cadena institucional dentro del Estado venezolano que conocía perfectamente y participaba en el esquema. Aquí aparece una de las preguntas más agresivas. Para el chavismo, ¿por qué Venezuela necesitaba controlar una gigantesca exportadora de soya en Bolivia mientras dentro del país colapsaba su aparato agrícola? Durante esos mismos años, Venezuela destruyó buena parte de su producción interna mediante expropiaciones fallidas, controles de precios, dependencia importadora y corrupción en los sistemas de abastecimiento. ¿Y este edificio? Un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. En lugar de fortalecer al productor venezolano, el Estado parecía más interesado en construir redes internacionales de suministro bajo control político propio. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Expropiese. ¿Este edificio aquí cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales
de propiedad privada. Expropiese, señor alcalde, expropiese. Gravetal terminó exportando grandes volúmenes de aceite y derivados de soya hacia Venezuela, convirtiéndose en una pieza útil dentro del modelo importador que sustituyó a la producción nacional. La operación también muestra cómo la geopolítica chavista funcionó como plataforma de negocios. La alianza entre Hugo Chávez y Evo Morales fue presentada como un proyecto ideológico latinoamericano. Me siento, venezolano comprometido con todo, aún con aquellos que no entienden este proceso y que están llenos de odio, que son víctimas del odio de la burguesía, de la oligarquía. Pero detrás de los discursos aparecieron negocios multimillonarios, adquisición de activos y estructuras paralelas de poder económico. Gravetal fue utilizada incluso como símbolo propagandístico cuando protagonizó la primera operación del sistema Sucre, el mecanismo comercial promovido por el ALBA que terminó bajo cuestionamiento por posibles operaciones ficticias y lavado de dinero. Lo que fue vendido como una integración soberana terminó rodeada de sospechas financieras. ¿Nos sorprende? No. El caso también golpea directamente a Nicolás Maduro porque muchas de estas estructuras sobrevivieron a la muerte de Chávez. Funcionarios vinculados al Ministerio de Alimentación venezolano siguieron ocupando posiciones dentro de Gravetal durante años. Algunos estuvieron simultáneamente en empresas estatales venezolanas que compraban productos a compañías donde ellos mismos tenían influencia. Ese conflicto de interés refleja uno de los mayores problemas del modelo chavista: funcionarios convertidos en operadores empresariales sin supervisión pública real. Mientras millones de venezolanos hacían filas por alimentos, mientras hospitales colapsaban y mientras PDVSA entraba en su peor crisis productiva, el Estado había destinado recursos a comprar empresas en Bolivia, bancos, proyectos petroquímicos y estructuras internacionales cuya rentabilidad real sigue siendo discutida. El caso de Gravetal demuestra que parte de la riqueza petrolera venezolana no se perdió únicamente por ineficiencia interna, también fue utilizada para expandir una red internacional de influencia económica que terminó beneficiando a operadores políticos, estructuras opacas y alianzas ideológicas. Ese es el verdadero impacto para Venezuela. Gravetal no es solo una historia boliviana, es otra pieza del rompecabezas que explica cómo un país que recibió una de las mayores bonanzas petroleras de América Latina terminó con más pobreza, menos producción y enormes interrogantes sobre el destino de miles de millones de dólares públicos. Mientras el chavismo hablaba de independencia económica, buena parte de esa riqueza terminó enterrada en operaciones que hoy siguen sin respuestas claras. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.